Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Dios eterno los continúe bendiciendo. Me complace saludarles, esperando que se encuentren muy bien y fortalecidos en la fe y esperando y aguardando siempre al Señor Jesús. Hay que estar preparados. Vamos a continuar con el módulo número 2 o nivel 2, creciendo en mi fe. Y hoy nos corresponde la lección 12 de este módulo, la última lección de este nivel 2, que tiene que ver con las falsas doctrinas. Voy a permitirme leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 al 4, en la versión nueva versión internacional. Dice la palabra: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos o a las fábulas. El objetivo de esta clase es tener el conocimiento para discernir las falsas doctrinas. Falsas doctrinas son la búsqueda del hombre por hallar la verdad, pero que generan o llegando a falsos caminos. Vamos a hablar entonces de las nociones básicas, cuáles son las características básicas de una secta y dónde se origina una secta. En el momento en que el pecado entró a la humanidad, el hombre ha estado buscando la verdad. Desafortunadamente, esta búsqueda ha sido a través de falsos caminos, lo cual ha obligado que a través de la historia la iglesia cristiana haya tenido que enfrentar las falsas doctrinas y todo tipo de corrientes erradas. Es importante entonces que el cristiano esté preparado ante todo intento de engaño generado en las falsas doctrinas. Primero, ¿cuáles son algunas características básicas de una secta? Bueno, una secta se caracteriza primero por negar la divinidad de una o más personas de la Trinidad, sabiendo que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces algunas sectas niegan a las tres personas. Le hace Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 y Segunda de Juan verso 7. Ejemplo de estas sectas: los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. También la iglesia pentecostal unida niega la Trinidad. La iglesia Unificación niega la obra completa de Jesús. Y muchas otras sectas que hay en el mundo niegan también la divinidad. Por eso es importante estudiarla. Hay un libro que yo les recomendaría a ustedes, si lo pueden conseguir. Se llama ¿Cuál camino? Es un libro donde se habla mucho de muchas sectas. Se habla del Islam, se habla del catolicismo romano, se habla de la unificación, se habla de los testigos de Jehová, en fin. Toda una cantidad de sectas más o menos que están condensadas a lo que ellos creen. Ese libro les va a servir mucho a aquellos estudiosos de la palabra de Dios. Se llama ¿Cuál camino? Es un libro muy importante, en el mercado de valer entre 30 a 40 mil pesos. Bien, ahora, otra característica básica de una secta es que siempre el fundador ha tenido conocimiento del cristianismo. ¿Cómo así? O sea, seguramente se entregó, caminó un tiempo en la verdad, caminó un tiempo en la sana doctrina, pero luego escuchó voces o una doctrina errada y se desvió del camino. Ejemplo, William Soto Santiago, el de la carpa. Él en un tiempo fue cristiano en Centroamérica y luego dice que Dios le habló y le dijo que hiciera tal cosa y bueno, comenzó el hombre a desviarse hasta el punto de crear su propia secta y tiene muchos seguidores a nivel mundial. Es importante entonces nosotros tener mucho cuidado. Por eso hay que leer 1 de Juan 2:19 y Hechos 20:30. Ahora, también en el uso de los materiales extrabíblicos, los testigos de Jehová, la atalaya y otros, son materiales extrabíblicos, son puestos al mismo nivel que la Biblia, aduciendo revelación de parte de Dios.
Por eso les recomiendo que lean muy bien Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. También las sectas insisten en que ellos son el único camino de salvación. Por ejemplo, la secta católica dice que fuera de ella no hay salvación. Entonces, eso es lo que ellos aducen, porque son una secta de las más grandes que hay en el mundo. Entonces, también insisten en ser el único camino de salvación, y según ellos, fuera de su agrupación no hay salvación. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. ¿Eso qué quiere decir? Que fuera de Cristo no hay salvación. Y reafirma entonces que Cristo es el único camino y no un grupo de personas o una secta. Y que aquellas sectas que dicen que ellos son el único camino, Jesús es el único camino, no hay otro. También las sectas usan solo partes de la palabra de Dios, las que le convienen, porque sacan algunas fuera de su contexto. Al tener su propia doctrina, se ven en la necesidad de forzar versículos aislados para apoyar su posición errada. Él le hace 2 Timoteo 3, 15 al 17, 2 de Pedro 1, 20 al 21. También las sectas dan su propia definición de algunas palabras bíblicas, ¿sí? Ellos tienen sus propios conceptos. Hay por lo menos 3 pruebas que el apóstol Juan nos recomienda cuando se trata de probar a los espíritus mundos, se trata de probar los espíritus. Las pruebas deben ser en lo teológico, en lo moral y en lo social. Tenemos que mirar y probar si están dentro de los parámetros de la Biblia, si la moral se ciñe a las escrituras, si lo social obedece a los preceptos bíblicos y si la teología tiene su soporte en toda la Biblia y no en versículos o porciones sueltos alejados de su verdadero contexto. Leer entonces 1 de Juan 4 del 1 al 6. Entonces, hay sectas que malinterpretan las escrituras. Alguna de ellas dice que, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes es que el hombre puede tener 10 mujeres. Entonces son malas interpretaciones, y cuando alguien interpreta mal las escrituras, va rumbo a la perdición, porque está acomodando las escrituras a su acomodo. Por eso la importancia de uno investigar a fondo las doctrinas, de uno profundizar, de estudiar, no quedarse con lo mero hecho de escuchar una palabra o de lo que nos están enseñando. Hay que profundizar, crecer más. Por eso es importante no solamente la base de los fundamentos, sino ahondar a través de la teología, de los estudios bíblicos, de institutos bíblicos. Bien, en su cuaderno o libro, en la página 136, hay un espacio y donde usted debe colocar o mencionar algunos nombres de las sectas ya identificadas. Colóquelos ahí como tarea. Pero también debe escribir ahí el texto de 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Entonces es importante leer estos textos y colocarlos allí. En segundo lugar, ¿dónde se origina una secta? ¿Cuál es el origen de ella? Precisamente la secta, la falta de sujeción al liderazgo pastoral. Hay gente que de pronto no se sujeta y entonces crea su propia doctrina y se va por un lugar porque no se somete a un liderazgo, al pastor, a la gente pastoral, espiritual, y crea un espíritu de rebeldía, de división y similares. Les recomiendo leer Romanos 16, versos 17 al 18, Efesios 5, 21, Gálatas 1, 6 al 8, Mateo 7, 15. También se origina en el orgullo, la vanagloria de esa persona. 1 de Corintios 8, 2 al 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 7. También se originan en la crítica y la murmuración. Comienzan a murmurar, a criticar, y entonces comienzan a creer que ellos tienen la razón y se desvían de la verdad. Léase Santiago 4, verso 11. Algunas de estas sectas
También se originan en los agüeros y en las supersticiones. Le hace muy bien Deuteronomio 18, versículo 10 al 11. Algunas sectas usan la superstición, el escapulario, la camándula, el agüita de no sé qué. Investigue muy bien lo que es creciendo en gracia, lo que son los testigos de Jehová. Investigue muy bien también el catolicismo romano. En fin, también las sectas se originan en la parte en la inmoralidad. Leer 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 7. Por ejemplo, algunas sectas malinterpretan lo que son la parábola de las 10 vírgenes, cuando dicen que esta parábola lo que significa es que el hombre puede tener 10 mujeres. Entonces están equivocados los que piensan de esa manera, porque esa no es la interpretación bíblica. Por eso hay que ahondar. La misma palabra dice escudriñar. Jesús mismo dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay salvación. Y esas son las que hablan y dan testimonio de Jesús. Hay que investigar, hay que escudriñar las escrituras, hay que estudiarlas. También se originan las sectas a través de la avaricia. Aquellas que están siempre exigiéndoles a la gente que pacten, que hagan lo uno, que hagan lo otro. Bueno, lea Hebreos 13:5. Es importante analizar toda esta serie de cosas de las sectas. En su cuaderno, en la página 137, hay unas preguntas que usted también debe llenar. Una de las preguntas dice, ¿qué haría usted para saber si alguna iglesia pertenece a una secta? ¿Qué haría usted? Lo primero que debe hacer, me imagino que es investigar, profundizar, de dónde viene, quién es el líder, cómo es qué creen, en fin. Todo eso es importante analizarlo. La segunda pregunta tiene que ver si una persona cercana a usted empieza a asistir a una secta, ¿cómo actuaría usted? ¿Y qué le diría? Por ejemplo, si un amigo va creciendo en gracia, o a los testigos de Jehová, por ejemplo, o a los mormones, que es otra secta, ¿usted qué le diría? Para eso usted tiene que investigar mucho, llenarse de mucho amor, y con mucho amor guiar a esa persona a que salga del engaño en que está metido. Por eso, una vez más le reitero, le recomiendo el libro ¿Cuál camino? Porque ahí va a encontrar la secta de los mormones, la de los testigos de Jehová, la de los catolicismos romanos, la de los musulmanes, en fin, muchas. Por eso ese libro es muy importante tenerlo en la biblioteca. ¿Cuál camino? Entonces, vamos concluyendo de cómo actuaríamos. ¿Cómo actuarías? Está claro que ayer como hoy siguen proliferando falsas doctrinas, entendiendo que el propósito de ella es impedir que las personas conozcan la sana doctrina y desviar a los que la conocen. Entonces debemos estar atentos, alertas ante estas amenazas que cada día ganan más espacio en el mundo. Mantengámonos apegados a la palabra de Dios y fieles a la doctrina local de la iglesia para evitar ser confundidos o entrar en el terreno de la duda, que puede causar estragos en nuestra vida espiritual y afectar a nuestra familia y a otros miembros de la iglesia y al final nuestra comunión con Dios. Entonces, mis amados hermanos, investiguen, dicen a la tarea de investigar, de escudriñar las escrituras, no traen entero, lean mucho, investiguen mucho, en fin, es importante que usted analice todo esto. Hoy culminamos este módulo, el nivel 2, y la próxima clase entonces será en el nivel 3. El propósito de Dios para con su vida. Adquiéralo, hable con su pastor o pastora y te puede obtener el libro 3, ¿sí? Un libro verdecito. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones de lo alto.